Vamos a dar comienzo a la mesa redonda que va a tratar los temas relacionados con los trastornos mentales asociados al consumo de sustancias. Trasladar nuevamente por parte del comité organizador el agradecimiento a los ponentes por el esfuerzo y su interés en acudir a este primer congreso del cannabis. Y sin más, y en aras de que tengamos el mayor tiempo posible para escuchar a los ponentes y para formular aquellas cuestiones que parezcan de interés, presentar al primero de los que conformarán esta mesa redonda, que es el doctor Francisco Arias Horcajada, que pertenece al Hospital 12 de Octubre de Madrid, llevando a cabo el programa de alcohol y patología dual en este hospital, y que es miembro de la sociedad y de la Junta Directiva Sociodroga Alcohol, que nos hablará de los aspectos relacionados con psicosis y cannabis. Y a continuación, y tratando el tema de los trastornos afectivos, trastornos de ansiedad y cannabis, nos acompaña el doctor Sergio Fernández Artamendi, del Departamento de Psicología de la Universidad Loyola de Andalucía, que es doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo, profesor en esta universidad, y que está llevando a cabo proyectos de investigación relacionados sobre los aspectos del cannabis, del alcohol en población adolescente y de temas centrados en la evaluación y el tratamiento. Y damos comienzo al doctor Francisco. Gracias. Hola, ¿se oye? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al comité organizador la invitación y felicitarlos por la idea. Un congreso monográfico sobre cannabis, pues la verdad es que hacía falta, y es una cosa, ya se está viendo que es un tema interesante, que da muchos juegos y que es una droga que se merece un congreso por lo menos. Porque, como ha comentado antes Benjamín, es una droga blanda o una droga menor, y una de las cosas que hace que no sea una droga blanda o una droga menor es lo que vamos a tratar ahora, la relación con la psicosis. El cannabis es una de las drogas más asociadas con temas de psicosis tanto agudas como crónicas, como veremos. Los pacientes con esquizofrenia son uno de los grupos de población que más consumen, junto con los trastornos bipolares y el trastorno antisocial de la personalidad. Son unos grupos de población que consumen mucho de todo. En los esquizofrénicos, la droga número uno, la que más consume es el tabaco. Pero en segundo lugar compiten duramente el cannabis y el alcohol por ese segundo puesto, cuando en población general ya habéis visto los datos donde el alcohol supera claramente al consumo de cannabis. Sin embargo, en los pacientes con esquizofrenia pues están ahí a la par, ¿vale? Entonces se considera que sobre 2/3 partes de los pacientes con esquizofrenia tienen un consumo de cannabis, y sobre 1/4 parte tienen criterios de dependencia para el cannabis. Y lógicamente esto no puede ser por casualidad, aunque los dos suelen empezar en gente joven, no explica por casualidad que haya esta relación tan intensa, sino que tiene que haber otras explicaciones. ¿Y qué explicaciones hay? Pues fundamentalmente estas, hay otras, pero fundamentalmente estas relaciones, que lo que es un error es creer que son incompatibles unas con otras, es decir, que pueden darse varias de estas explicaciones para justificar esta relación entre el consumo de cannabis y la esquizofrenia. Una de las hipótesis es la hipótesis etiológica, es decir, que el consumo de cannabis sea la causa o el precipitante o un factor de riesgo de una psicosis crónica como la esquizofrenia, ¿vale? Que, como vamos a ver, es la que ahora mismo tiene mayor base experimental, la que tiene mayor evidencia científica, sin lugar a dudas. Hay otra hipótesis, que es la hipótesis de la automedicación, es decir, que los pacientes con esquizofrenia consumieran cannabis para aliviar síntomas de la propia enfermedad. Esta hipótesis, que puede ser interesante para otras relaciones de patología dual, de otros trastornos mentales con el consumo de drogas, veremos que en el caso del cannabis y en esquizofrenia hay muy poquita evidencia, es decir, es la que menos evidencia tiene, ¿vale? Después hay otra hipótesis, como es la hipótesis de la adición primaria que propuso Chambers, que es basado un poco en un modelo de refuerzo positivo. A diferencia de automedicación, que es un modelo de refuerzo negativo, este es un modelo de refuerzo positivo. Es decir, que lo que dicen es que las alteraciones neurobiológicas propias de la esquizofrenia favorecen que el consumo de cannabis y de otras drogas pues sean más reforzantes para estos pacientes, y eso favorezca el consumo.
Esta es similar un poco a otra teoría de Alan Green, que es la teoría del déficit de recompensa, donde dicen que hay un déficit en el sistema de recompensa. Ya sabéis que la dopamina está tanto en la psicosis como está en los trastornos adictivos, entonces hay un déficit en el sistema de recompensa y el consumo, pues ese déficit de recompensa favorecería el consumo. Lo que pasa es que esas hipótesis posiblemente son útiles para explicar el mantenimiento en el consumo, tanto del cannabis como de otras drogas, pero no otros datos que vamos a ver. Y después otra hipótesis muy interesante que también explica muchísimo de otras comorbilidades en psiquiatría, la comorbilidad entre distintos trastornos psiquiátricos, entre trastornos psiquiátricos y trastornos adictivos, es la hipótesis de la vulnerabilidad común. Es decir, que hay factores ambientales, factores neurobiológicos, factores genéticos que son comunes a varios trastornos. Eso lo vemos habitualmente en psiquiatría. Y aquí, en la relación entre cannabis y psicosis, pues vemos que también puede explicar una pequeña parte de esa relación. En los últimos años han salido un montón de estudios genéticos un poco en esta línea, en la línea de una vulnerabilidad genética común. Es decir, de estudios que indican que los factores de riesgo genéticos para la esquizofrenia también puede favorecer tener un mayor riesgo de desarrollar un problema con el consumo de cannabis. De todas formas, todos los estudios concuerdan en que eso explicaría solamente un pequeño porcentaje de esa relación, ni mucho menos todo el tamaño de la relación que tiene. De aquí, bueno, hay también un estudio en gemelos noruegos que también observan que esta relación entre trastorno por uso de cannabis y experiencias psicóticas tiene un alto componente genético, un 55%, lo explica por la genética, y observan y exploran varios modelos de causalidad y ven que el mejor modelo que explica los datos que obtiene es el que va desde el trastorno por uso de cannabis a la experiencia psicótica. Es decir, primero el consumo de cannabis y después la experiencia psicótica. Pero de todas formas el que yo quería destacar es este estudio. Es decir, esa vulnerabilidad genética para la psicosis lo que hace es que los fumadores de cannabis tengan mayor susceptibilidad a tener experiencias psicóticas cuando consumen. Es decir, esos genes que favorecen la esquizofrenia son lo que hacen es que tengan más facilidad entre los que consumen cannabis de que puedan experimentar síntomas psicóticos. En la línea de la otra hipótesis, de la hipótesis del déficit de recompensa, pues está, por ejemplo, este estudio, que es un estudio de resonancia magnética funcional, donde observan que los esquizofrénicos tienen alterado la dopamina, como sabéis, y está alterada el estriado en el sistema de recompensa. Entonces, ese déficit en el sistema de recompensa puede ser una causa de que estos pacientes consuman más drogas. Como ya he comentado, esto posiblemente explica más el mantenimiento en el consumo, la persistencia en el consumo, y también puede explicar, por lo mejor, el consumo de otras drogas. Los esquizofrénicos consumen otras drogas que no son psicotomiméticas, como el cannabis. Y después también estos autores refieren que no solamente el estriado, sino que las alteraciones que tienen los esquizofrénicos a nivel prefrontal, que como habéis visto esta mañana, pues también son importantes en la conducta adictiva, pues aquí puede haber una alteración de la corteza prefrontal que influye en la toma de decisiones o en el control inhibitorio sobre la conducta adictiva. Pero sin lugar a dudas, la que más evidencia tiene hasta ahora es la hipótesis etiológica, es decir, que el consumo de cannabis puede ser un factor de riesgo de la esquizofrenia. Y para eso hay un montón de estudios de cohorte, hay sobre 12 publicaciones más o menos, 7 u 8 estudios de cohorte importantes, que todos son concordantes, hay muy pocas excepciones, todos son concordantes en que el consumo de cannabis desencadena o es un factor de riesgo para el desarrollo de la psicosis. Y como no vamos a entrar en todo eso, yo quería destacar uno que, aunque es ya antiguo, pero yo creo que es el referente de todos estos estudios, que es la cohorte sueca, la famosa cohorte sueca, donde estudia a más de 50.000 sujetos y aquí lo siguen durante 25 años y lo que valoran es ingresos con el diagnóstico de esquizofrenia, es decir, con una variable dependiente bastante potente. Y entonces observan que en los consumidores de cannabis un 1,4% desarrollan esquizofrenia, mientras un 0,6% entre aquellos que no lo consumen, es decir, el doble. Y además, una cosa que apoya la causalidad es que hay una relación clara dosis dependiente. Cuanto más consumo, mayor riesgo de desarrollar la esquizofrenia. Este es más reciente, este es del 2011, que es una cohorte alemana, donde siguen pues, a 2.000 sujetos jóvenes de la población general y los siguen durante 10 años. Y entonces lo que hacen es
control basal, a nivel basal no consume nadie, controlan que no consuma nadie, que no haya antecedentes de historia familiar. Bueno, sí, hay historia familiar de esquizofrenia, pero eso lo controlan como una variable de confusión. Y entonces ven que los que consumen durante el seguimiento tienen mayor riesgo de tener experiencias psicóticas. Y que si ese consumo es mantenido, pues entonces esa psicosis se puede hacer persistente. Es decir, cuanto más consume, mayor riesgo de que la psicosis sea persistente. Y ven que la historia familiar de psicosis no es un factor de riesgo para el consumo de cannabis. Y entonces, ¿cómo es la fuerza de asociación entre psicosis y cannabis a partir de todas estas cohortes? Pues el odds ratio, que es una forma de medir esa asociación, y que cuanto más grande sea, más indicativa de esa asociación y más indicativa de que hay una relación causal, pues es una odds ratio habitualmente moderada pero relevante. El primer metaanálisis que se publicó en la revista Lancet salió una odds ratio de 1,4, pero también veía una relación dosis dependiente. Cuando había un consumo intenso, los consumidores tenían el doble de riesgo que los no consumidores de desarrollar una psicosis. En este otro trabajo, que es del estudio famoso NESAR, con un estudio en población general, que es una muestra muy amplia, obtiene una odds ratio de casi 4, es decir, 4 veces mayor riesgo entre los consumidores que entre los no consumidores. Y también haya una relación dosis dependiente, mayor consumo, mayor riesgo. Y este último metaanálisis, posiblemente el más importante de todas estas publicaciones, pues también igualmente obtiene una odds ratio de casi 4, es decir, 4 veces mayor riesgo entre los consumidores. Y efectivamente también nuevamente una relación dosis-respuesta, es decir, cuanto más consumo, mayor riesgo de esquizofrenia. Y ya lo hemos visto esta mañana, es decir, que con los SPAI, con los nuevos cannabinoides sintéticos, se están describiendo casos de psicosis inducida, casos de psicosis crónica, reagudización de psicosis persistente, etcétera. Es decir, que los SPAI, como estáis viendo, que son muchísimo más potentes que el THC, ya han comentado que son agonistas totales y no agonistas parciales como el THC, pues posiblemente tienen un mayor riesgo de desarrollar psicosis que el propio THC. Incluso pues se ha creado el concepto de esquizofrenia para explicar los cuadros psicóticos relacionados con estas sustancias. Y el consumo de cannabis está presente ya en el primer episodio, es decir, no hay automedicación, porque ya cuando debutan con los síntomas psicóticos, ya está en el 50% de los pacientes con primer episodio psicótico ya está presente el consumo de cannabis. Es decir, que no consumen para aliviar los síntomas. Que consuman para aliviar disfunciones neurobiológicas previas o síntomas prodrómicos, puede ser, pero en principio para los síntomas de la psicosis no. Y también una cosa muy contrastada es que el cannabis por lo menos adelanta la edad de inicio en la esquizofrenia, por lo menos 3 años. En 3 años los consumidores presentan la esquizofrenia 3 años antes que los no consumidores. Esto es un metaanálisis bastante importante donde observan que el cannabis además es la única droga que adelanta la edad de la esquizofrenia. Ni el alcohol ni ninguna otra droga, solamente el cannabis. Y este metaanálisis está basado en un montón de estudios que todos son consistentes. Todos los estudios últimamente que estudian el tema de edad de adelanto de la edad de inicio de esquizofrenia con el consumo de cannabis, todos son coincidentes en este dato. Había algunos antiguos, previos, que había algunas dificultades metodológicas que no dan esos resultados, pero últimamente hay poquísimos estudios discrepantes en este sentido. Y sabemos que la gran mayoría de los consumidores de cannabis no desarrollan esquizofrenia. Entonces, lo que hay un cierto consenso es que se requiere de alguna vulnerabilidad previa o tiene que haber una serie de factores de riesgo para que algunos consumidores lo desarrollen y otros no. Y entonces, uno de los más claro es la edad de inicio en el consumo, lo que hemos estado comentando durante toda la mañana. El consumo durante la adolescencia se convierte en el factor de riesgo estrella, para esta evolución. Entonces, cuando empiezan a consumir pronto, tienen mayor riesgo de desarrollarlo que cuando empiezan a consumir tarde. Hay una cohorte, por ejemplo, que ven que los que empiezan a consumir con 15 años tienen ese riesgo, mientras que los que empiezan a consumir con 18 años, el riesgo es mucho menor. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues hay distintas explicaciones, pero por ejemplo este estudio lo que señala es que en estos que tienen mayor vulnerabilidad genética para la esquizofrenia, el consumo de cannabis produce una mayor alteración en el neurodesarrollo. Ya han comentado que en la adolescencia pues está en pleno auge todo el tema de la maduración cerebral. Entonces estos autores lo que estudian es con resonancia magnética y un estudio genético y ven que aquellos que tienen mayor vulnerabilidad genética
que consumen cannabis tienen una mayor alteraciones en las imágenes de resonancia magnética, una menor grosor de la corteza, de la corteza cerebral. Por lo tanto, la adolescencia pues, es un periodo de vulnerabilidad especial y en parte por lo que también se ha comentado de que el sistema cannabinoide pues, tiene un papel crucial en todos esos procesos de neurodesarrollo que se dan en esa época. Ya se han comentado pues, que el sistema cannabinoide pues, regula pues, la maduración, la proliferación, la diferenciación neuronal, etcétera. Pero también el podado sináptico y también procesos que se dan en la sustancia blanca y también parecen bastante relevantes. En la formación de mielina, la migración de la glía, etcétera. Entonces, es una etapa crítica donde está en marcha una serie de procesos madurativos donde el sistema cannabinoide es muy importante y donde el consumo de cannabinoides exógenos pues pueden alterar perfectamente ese control que hacen sobre el neurodesarrollo. La potencia también es otro factor que está claramente relacionado. También se ha comentado que la potencia en los últimos años ha aumentado de forma importante, de un 4%, un 2% a un 20%, sobre todo en ciertas variedades de cultivo hidropónico, en las variedades como la sin semilla, donde se puede llegar a un 20% de THC, y lo que se han visto en estudios, sobre todo en Londres, es que los consumidores de alta potencia tienen mayor riesgo de presentar esquizofrenia que los que consumen las variedades menos potentes. Este es otro estudio clínico también en Londres, donde observan que los que consumen la variedad sin semilla, que es más potente, también tienen más síntomas paranoides y más alteraciones cognitivas que los que consumen variedades menos potentes. Y en relación un poco con eso, también hay muchos estudios clínicos que valoran la proporción entre CBD y THC. Entonces ven que los consumidores con mayor proporción de THC tienen mayor riesgo de experiencias psicóticas, mayores alteraciones cognitivas y mayores alteraciones neuroanatómicas subjetivas de alteraciones en el neurodesarrollo y de mayor vulnerabilidad a la psicosis que los pacientes que consumen compuestos con más CBD. Por ejemplo, este es un estudio holandés donde observan que aquellos consumidores con poco CBD presentan más experiencias psicóticas que aquellos que tienen mayor CBD en los cigarros, en el cannabis que consumen. Y este es un metaanálisis que indica que hay una relación entre exposición, un metaanálisis basado en los datos de muchas de las cohortes que hemos comentado, donde observan que mayor exposición en el consumo de cannabis, mayor riesgo de desarrollar la esquizofrenia. Otros factores, los factores de vulnerabilidad que se han implicado son los factores de vulnerabilidad genéticos. Ya han comentado lo de la CON, hay muchos estudios sobre la CON, si la CON puede ser ciertos polimorfismos de la CON pueden ser factores de vulnerabilidad genéticos para la psicosis en estos consumidores, aunque hay que decir que no todos los estudios son concordantes. Hay algunos estudios positivos, pero muchos otros estudios son negativos. Posiblemente está más relacionado con ciertos fenotipos, como la de inicio, o con ciertas manifestaciones de la psicosis, más que como explicación global de la esquizofrenia. Otro es el AKT1, que está relacionado con la transmisión dopaminérgica, pero a nivel postsináptico también se ha relacionado pues, con esa vulnerabilidad. Nosotros hicimos un estudio midiendo varios polimorfismos del receptor CB1, del CB2, de la FA y otros relacionados con la dopamina y con el glutamato. Y vimos que había factores de vulnerabilidad genéticos, unos generales había un grupo de esquizofrénicos no consumidores y otro grupo de esquizofrénicos consumidores de cannabis y otro grupo de pacientes controles. Y vimos que había ciertos factores de vulnerabilidad que podían ser comunes para los esquizofrénicos no consumidores y los consumidores, y otros que eran factores de vulnerabilidad específicos para los consumidores, más relacionados con el sistema cannabinoide. Otro tema interesante es cómo el estrés ambiental o la adversidad precoz, que se considera un factor de riesgo también para la psicosis o para la esquizofrenia, cómo puede interaccionar con el consumo de cannabis para favorecer ese desarrollo de la psicosis. Hay estudios en animales que observan cómo la deprivación maternal como modelo de estrés precoz pues produce alteraciones en el sistema cannabinoide, y esas alteraciones lo hacen más susceptible a que después en la adolescencia el consumo de cannabis pueda favorecer o precipitar una psicosis. Así, por ejemplo, también está este estudio clínico un poco en esa línea, donde ve que el abuso infantil es un factor de riesgo para el desarrollo de esquizofrenia,
pero que se precipita cuando consume cannabis en la adolescencia. Es decir, crea el terreno, la obesidad infantil o cualquier otro estrés precoz, crea el terreno que hace que después el cannabis sirva como semilla o desencadenante después de la psicosis. Y explicaciones biológicas de por qué produce el cannabis la psicosis, pues hay muchas, ninguna está claramente demostrada, pero hay bastantes posibilidades. Uno implica al sistema dopaminérgico. Algunos autores refieren que el cannabis produce cambios en el sistema dopaminérgico similar a los que se observa en la esquizofrenia, aunque otros refieren que el problema está sobre todo en una hipersensibilidad del sistema dopaminérgico postsináptico, a diferencia de la psicosis típica. No ven las alteraciones típicas de la dopamina en la esquizofrenia, y entonces consideran que el problema puede ser más a nivel postsináptico, dopaminérgico, que a nivel de mayor liberación de dopamina a nivel sináptico. Otra explicación es la interacción con el glutamato, es decir, el glutamato es una hiperactividad del NMDA, ya sabéis que es citotóxico, y uno de los papeles fundamentales del sistema cannabinoide es el sistema de protección, de evitar esa excitotoxicidad por un exceso de actividad del NMDA. Entonces, el receptor CB1 está íntimamente modulando ese receptor NMDA. Para evitar eso, que esté hiperfuncionante y que produzca daño cerebral. Pero ¿qué ocurre con el THC exógeno? Pues que estimula demasiado ese receptor CB1 y al final lo que produce es una hipofunción de receptor NMDA, y esa hipofunción de receptor NMDA está demostrado que puede ser una base biológica para la esquizofrenia. Por lo tanto, es otra hipótesis bastante atractiva para explicar esa relación. Después también hay muchos datos sobre alteraciones del propio sistema cannabinoide en la esquizofrenia, y entonces incluso hay una hipótesis cannabinoide de la esquizofrenia. Hay una hipótesis endógena y otra exógena, es decir, la hipótesis endógena lo que comenta es que hay alguna alteración del sistema cannabinoide que hace que ese sujeto sea más vulnerable a desarrollarse la psicosis, mientras que la hipótesis exógena dice que el THC actuando sobre un sistema cannabinoide normal produciría la esquizofrenia. Hay muchos datos de estudios post-mortem, de estudios de neuroimagen o de estudios de niveles de anandamida, que también han salido algunos esta mañana, donde observan que los trabajos, por ejemplo, de Marcus Lewicki, pues que refieren que el aumento de anandamida pues tendría como un papel protector frente a la hiperactividad dopaminérgica que se produce en la psicosis. Entonces, el consumo de cannabis bloquea esa respuesta protectora que tiene esa elevación de la anandamida. Y entonces, al eliminar ese mecanismo protector, pues puede favorecer el desarrollo de psicosis. Y otra hipótesis interesante es la hipótesis neuroinflamatoria. También se ha comentado a lo largo de la mañana que el sistema cannabinoide tiene un papel importante en la regulación o modulación de la respuesta inmune a nivel cerebral. Entonces, cuando hay un proceso neuroinflamatorio, se produce una sobreexpresión de los receptores CB2 y se produce un aumento de endocannabinoides que evita pues, que haya una liberación de citoquinas proinflamatorias y también modula un poco la respuesta celular a esa respuesta neuroinflamatoria. Entonces, el consumo de cannabis pues, puede alterar esa respuesta también protectora del sistema cannabinoide endógena frente a un proceso neuroinflamatorio. Es decir, hay muchos posibles mecanismos muy interesantes, aunque ninguno es el definitivo. Hay que dar mucha investigación pues, para saber cuál es el más relevante de todo esto. Por lo tanto, siguiendo los criterios de causalidad de Bradford-Hill, y para ver si un factor de riesgo como el consumo de cannabis puede ser causa de la esquizofrenia, pues vemos que con los datos que hemos dado, pues que cumple prácticamente todos estos criterios. Cumple todos estos criterios, le faltaría el clave, que sería la evidencia experimental, es decir, que un grupo de sujetos que consuman cannabis de forma crónica y otros que no lo consuman, pero como sabéis, por temas éticos, pues no se puede realizar. Pero sí que hay estudios en voluntarios sanos, en gente sana, donde se le da THC y se ve que el THC pues, reproduce síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas cognitivos de la psicosis, ¿vale?
Por lo tanto, yo creo que este modelo que propone Marta Di Forti es bastante adecuado para explicar el papel del consumo de cannabis en la psicosis. La psicosis tiene una patogenia muy complicada, donde influyen muchos factores genéticos, de neurodesarrollo, etcétera, y el consumo de cannabis debería de ponerse como un factor de riesgo establecido dentro de esos mecanismos patogénicos, pero además con la característica, la cualidad de que es el único factor de riesgo que se puede prevenir, a diferencia de los otros. Por lo tanto, de ahí su importancia. Hay gente que critica la hipótesis etiológica, dice que hay una serie de debilidades que hace que no se pueda apoyar que el consumo de cannabis sea causa de la esquizofrenia. Unos argumentos son argumentos más metodológicos, que dicen que puede haber ciertos factores de confusión, es decir, pues todos los consumidores de cannabis consumen tabaco. Lo que pasa es que el tabaco pues no se ha demostrado que pueda tener papel psicotomimético, pero bueno, que siempre puede haber factores de personalidad previa, ambientales previos, pero muchos de estos cohortes han controlado por un montón de factores de confusión, y a pesar de controlar por esos múltiples factores de confusión, siguen viéndose esa relación. Otra crítica que se ha hecho es que a pesar de que el consumo de cannabis ha aumentado muchísimo en los últimos años, sin embargo no ha aumentado tanto la incidencia de esquizofrenia. Es una de las críticas más fuertes que se hace a este tema, pero el tema está en que no hay datos sobre el tema, es decir, no se sabe si ha aumentado o no ha aumentado la incidencia de esquizofrenia. Es decir, la idea que tenemos es que la prevalencia de esquizofrenia es de un 1% en todos sitios, a partir de un estudio que se hizo hace muchos años y que no se ha vuelto a reproducir. Hay estudios ahora que sugieren que posiblemente hay diferencias en la prevalencia de esquizofrenia entre distintas regiones, ¿vale? Por lo tanto, se dice que no hay aumento de la incidencia, pero tampoco hay datos contrastados que demuestren eso. De todas formas, también lo que se dice es que el consumo tan precoz del cannabis es un hecho reciente. El que empiezan a consumir con 14, 15 años es una cosa bastante reciente, por lo tanto, tardaría años en verse ese efecto, tardaría años en verse que hay un aumento de la esquizofrenia, lo mismo que pasó con el tabaco y la mortalidad, por ejemplo, ¿no? Y aparte de eso, pues hay algunos estudios que sí que ven en ciertas zonas ese aumento de la incidencia de esquizofrenia. Hay un estudio en Zúrich y hay otro estudio muy interesante en el sur de Londres que observan que sí que hay en esa zona un aumento en la incidencia de esquizofrenia y que relacionado con el mayor incremento en el consumo de cannabis. Entonces ven que en los esquizofrénicos en el año 99, por 50% tenían cannabis previo a la aparición de la esquizofrenia, mientras que el grupo control, que era de otros trastornos psiquiátricos, pues eran solamente un 20%. Por lo tanto, a partir de esos datos hay dos actitudes. Uno, más cautos, que dicen que hay que tener más evidencia para poder afirmar esta relación, que todos los estudios tienen algún tipo de sesgo, algún tipo de crítica metodológica, mientras que otros autores, como por ejemplo estos de medicina preventiva de Pamplona, refieren que tenemos bastante evidencia para seguir un poco el principio de precaución y alertar a la población y tomar medidas por lo menos con la gente joven para evitar que consuman, porque hay bastantes datos que lo sugieren, aunque no se pueda afirmar con rotundidad, ¿vale? Y ponen de ejemplo, por ejemplo, lo de las vacas locas, comentaron que no había evidencia suficiente, pero sin embargo pues empezaron a sacrificar las vacas locas, ¿no? Disculpe, doctor Arias, 5 minutos. Ya termino. Y por último, la última diapositiva esta, es decir, que además de eso, el consumo de cannabis empeora claramente la evolución de la esquizofrenia. Estos autores publican en el año 16 2 artículos, un seguimiento de primer episodio psicótico de 2 años y un metaanálisis en la revista Lancet, que como sabéis es una revista bastante relevante, y observan cómo el consumo de cannabis en los pacientes después de un primer episodio psicótico aumentan claramente el número de recaídas, aumentan claramente el número de ingresos y la gravedad clínica de los pacientes, ¿vale? Este otro estudio es de Ana González Pinto, de Vitoria, que observan cómo después de un primer episodio psicótico, en un seguimiento de 8 años, los que consumen cannabis tienen peor funcionalidad, pero los que durante ese seguimiento dejan de consumir cannabis mejora notablemente la funcionalidad, ¿vale? Y después también otro factor importante es que el consumo de cannabis se relaciona con la falta de adherencia, a la medicación y con los abandonos del tratamiento, mucho más que los no consumidores. Vale, por lo tanto, pues podemos concluir que el consumo de cannabis pues parece bastante factible que sea un claro factor de riesgo de esquizofrenia, que adelanta la edad de inicio de esquizofrenia,
sin lugar a dudas que posiblemente hay distintos factores de vulnerabilidad que favorece esta asociación, y que el inicio precoz en el consumo de cannabis, la potencia, la mayor exposición al cannabis, pues favorecen la aparición de psicosis. ¿Vale? Y yo creo que no hay que hacerle caso al consejo de Simpson, porque yo creo que cuando hay una experiencia psicótica con el consumo de cannabis, yo creo que es el momento ideal para actuar, porque la experiencia nuestra es muy positiva, es decir, cuando aparecen los síntomas psicóticos es un momento clave para conseguir la abstinencia de ese paciente, porque va a ir sin lugar a dudas mucho mejor que el que consume cannabis. Entonces no se puede decir, no, es que consume cannabis para aliviar síntomas negativos, no, para aliviar síntomas positivos. No, mentira, va peor claramente. Pues nada, pues muchas gracias. Bueno, a continuación, como comentábamos, hablaremos de los trastornos afectivos de ansiedad en relación con el cannabis a través de la exposición realizada por el doctor Sergio Fernández Artadamendi. Gracias. Si me estoy poniendo bien esto, sería aquí. ¿Así se oye? Sí, perfecto. Hola, sí, ahí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, sumarme a los agradecimientos, al Congreso por la invitación, y también sobre todo por la calidad del Congreso en general, y porque creo que además algunos de los ponentes que ha habido hoy, no sé, creo que hay muchas cosas que son como muy nuevas, de mucha calidad, y que es muy interesante realmente tener la posibilidad de actualizarse tanto sobre el tema de cannabis en un mismo lugar, ¿no? con toda esta información. A mí me toca hablar de cannabis, trastornos afectivos y de ansiedad. En realidad, una de las principales dificultades que tiene este tópico, este tema, tiene que ver con el hecho de que son tres elementos tremendamente difíciles de investigar, en el sentido de que ya hemos visto varias ponencias: la complejidad del cannabis como droga, con la complejidad del sistema endocannabinoide. Pero los trastornos afectivos por sí también son un trastorno psicológico bastante complejo, con muchos factores causales, con muchas variables intermedias, con muchos factores de riesgo. Y los trastornos de ansiedad quizás sean un poco más sencillos, pero este estudio es bastante complejo de establecer un poco de orden. Voy a intentar hacer un repaso de esta situación, que evidentemente el punto de partida vendría a ser que efectivamente los datos ya indican que si hacemos un corte transversal en la población encontramos que que los consumidores de cannabis presentan una mayor prevalencia de trastornos de tipo afectivo y trastornos de ansiedad, y de la misma manera aquellas personas con un diagnóstico también tienen una mayor probabilidad de tener un consumo de cannabis. Ahora bien, el problema viene un poco con algunas cuestiones que ya mi compañero Paco ha ayudado a aclarar, que tiene que ver con esa causa-consecuencia y con ese proceso de ver qué es lo que viene antes, si el consumo o el trastorno afectivo o el consumo, y lo mismo con el trastorno de ansiedad. En el caso concreto del punto de partida actual viene de que muchos estudios transversales han encontrado esa asociación, pero al mismo tiempo ya disponemos de unos 15-20 años de investigación acumulada en este ámbito, pero los trastornos afectivos y la investigación en este área va un poco por detrás de los trastornos psicóticos. Es decir que, sin ir más lejos, hace tan solo unos pocos años, los resultados todavía eran poco concluyentes. Si bien con el cannabis, pues Paco comentaba que hace 10 años ya hay estudios que apuntaban que parecía que sí, que las odds ratios indicaban que era significativo el riesgo. En el caso de trastornos afectivos, prácticamente en los últimos 2-3 años se han publicado ya estudios longitudinales, metaanálisis, que pueden dar algún resultado claro, pero que todavía es relativamente nuevo. Se está tardando un poco más, ¿no?, en aclarar la relación. Entonces hay significativos avances recientes, sobre todo en trastorno depresivo y, por ejemplo, en trastorno bipolar, como vamos a ver, y en trastorno de ansiedad todavía los estudios son muy limitados como para poder sacar conclusiones claras, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es intentar revisar una serie de estudios longitudinales y metaanálisis recientes con la idea de intentar aclarar un poco, al menos algunas cuestiones, ¿no?, de lo que vamos sabiendo. La complejidad, en principio, pues el tema de los trastornos afectivos incluye una amplia variedad, y lo mismo ocurre con los trastornos de ansiedad, se incluye una amplia variedad de trastornos. Los trastornos afectivos serían alteraciones del ánimo, positivo o negativo, problemas de regulación del ánimo, depresión, etc. Y los trastornos de ansiedad incluirían una gran diversidad de trastornos relacionados con la respuesta de miedo. La mayoría de los estudios se han centrado en el trastorno depresivo, el trastorno bipolar en el caso de los trastornos afectivos, y también el estudio de la asociación con la ideación suicida. Y en el caso de los trastornos de ansiedad hay un poco de todo. Hay estudios con casi todos los trastornos en alguna medida o con sintomatología de ansiedad. Entonces, bueno, dentro de todo esto, en primer lugar, vamos a centrarnos en la relación entre el cannabis y los trastornos afectivos.
En este sentido, hay varias variables que son relevantes, que tienen que ver, por una parte, con la edad de la muestra utilizada en los estudios y con la variable que tiene que ver con el consumo. Si nos referimos a consumo general, es decir, que incluye a cualquier consumidor, o si nos referimos a distinciones entre consumos experimentales, frecuentes, etc. En este caso, por ejemplo, el estudio del NESAR, que ya hemos comentado antes, un estudio longitudinal estadounidense muy potente, 34.000 individuos de la población general, todos adultos, eso sí, individuos de 18 años o más, donde se estudia si el uso de cannabis en los últimos 12 meses, es decir, desde el consumo más experimental hasta cualquier consumo más intensivo. Desde ese perfil, en el caso del NESARC, lo que se encuentra es que, como podemos ver aquí, no hay ratios significativos. Es decir, el consumo de cannabis en los últimos 12 meses no predice de forma significativa la prevalencia o la aparición de trastornos depresivo mayor, bipolar 1, 2 o de la distimia. Es decir, que en este caso, el estudio del NESAR, que es relativamente reciente, del 16, concluye que no hay una asociación significativa. Lo mismo sucede con el estudio que realiza Feingold, también muy recientemente, con la misma población, con el caso de la muestra del NESARC. También individuos de 18 años o más, y en este caso ya sí que aparecen estudios sobre las distintas frecuencias, es decir, vamos a ver si el consumo puntual tiene igual una relación dosis-respuesta, como ocurre con los trastornos psicóticos, de manera que a más consumo, mayor riesgo. En este caso, de nuevo, el trastorno depresivo mayor, todos los modelos apuntan a que no hay una relación significativa tampoco con la población del NESARC, y en trastorno bipolar empiezan a aparecer resultados poco consistentes, en el sentido de que, por ejemplo, se asocia más la presencia de trastorno bipolar con un consumo semanal o prácticamente diario que con un consumo todavía más frecuente. Es decir, consumes más y tienes menos riesgo de trastorno bipolar. Había un resultado un poco contradictorio. Es decir, que no sabemos exactamente qué sucede en el caso de los trastornos bipolares. Ahora bien, si avanzamos a un estudio también muy reciente, publicado este año mismamente, con la población de gemelos australianos, es decir, estamos hablando de 3 estudios de 14.000 gemelos australianos, monocigóticos y dicigóticos, donde ya sí que tenemos más variables. Primero estamos hablando ya de chavales también de edades adultas, hay mayor variedad, es decir, también hay adolescentes, y ya tenemos distintas comparaciones, no consumidores, consumidores light, consumidores frecuentes, etc. Y lo que encontramos en este estudio es que sí que efectivamente los ratios indican que el consumo de cannabis incrementaría el riesgo de trastorno depresivo mayor y de ideación suicida. Este último, de ideación suicida más permanente, no sería el caso, y lo mismo sucede con la comparación entre las distintas frecuencias de los dos gemelos. Es decir, que en esta muestra de gemelos, tanto monocigóticos como dicigóticos, el consumo de cannabis, aquel gemelo que consume, tiene mayor probabilidad de presentar trastorno depresivo mayor e ideación suicida con posterioridad. De manera que en este caso lo mismo ocurre cuando los resultados se repiten haciendo referencia al consumo temprano. Efectivamente, el consumo temprano, de nuevo, en los gemelos que tienen un consumo más temprano, tienen un riesgo mayor de tener sintomatología, trastorno depresivo o de ideación suicida. Es decir, que en este caso sí encontraríamos una asociación significativa entre la frecuencia de consumo y la edad de inicio, tanto en trastorno depresivo mayor como en ideación suicida. Con lo cual los resultados son un poco inconcluyentes, todavía es un poco difícil llegar a una conclusión clara, pero este estudio es bastante potente, controla muchos factores contaminantes, controla muchas, la sintomatología de base, estamos hablando de gemelos, estamos hablando de un control estricto de aspectos genéticos, y sí se encuentra asociación, con lo cual va apuntando un poco lo que... A ver, aquí... Lo que un metaanálisis realizado posteriormente, que revisa todos estos estudios longitudinales, concluye más o menos lo mismo. Es decir, revisando todos los estudios longitudinales, hablamos de un total de 76.000 individuos, lo que se encuentra es que, como podemos ver, en el caso de cualquier consumo de cannabis, este rombo de aquí que queda justo por encima, lo que nos está indicando es que efectivamente hay una asociación muy mínima de un 1.1 de odds ratio respecto a cualquier consumo de cannabis, y sin embargo si nos centramos en la población con trastornos por consumo de cannabis o un consumo semanal o aún más intensivo, el odds ratio también sería significativo ya de 1.6. Es relevante también tener en cuenta que aunque sean significativos, estamos hablando de dos ratios de 1.1 o 1.2 y 1.6, es decir, muy modestos. Querría decir que la probabilidad se incrementa, se multiplica por 1,1 o se multiplica por 1,6.
La otra hipótesis o la alternativa tendría que ver con la propuesta de que las personas que tienen trastornos afectivos tendrían mayor probabilidad de consumir cannabis con posterioridad. En este caso hay muchos menos estudios. Todavía falta más investigación en ese sentido, y lo que se intentó estudiar también es ver si efectivamente existe una asociación entre haber tenido un diagnóstico de trastorno depresivo mayor o trastorno bipolar y posteriormente consumo de cannabis. En este caso también con la población del NESARC se encuentra que efectivamente, si nos fijamos en los modelos, en el caso del trastorno depresivo mayor, el modelo 4, que sería el más controlado, tiene un ratio de 1.7. Es decir, que efectivamente parece, o este estudio indica, que podría haber un riesgo de consumo de cannabis muy modesto por parte de las personas que han sido diagnosticadas de trastorno depresivo mayor. En el caso del trastorno bipolar, esta asociación aparece en el modelo menos controlado, pero cuando se introducen factores de confusión, es decir, se controlan factores de confusión, esa asociación desaparece. Es decir, tener trastorno bipolar no incrementaría el riesgo de padecer, de iniciarse en el consumo de cannabis. De manera que, de forma resumida, efectivamente parece ser que algunos estudios longitudinales y metaanálisis, sobre todo en depresión, indican que hay un modesto incremento en el riesgo de depresión, y, por otro lado, parece ser o hay indicios de que podría ser el caso de que con un trastorno depresivo mayor haya una ligerísima probabilidad de iniciarse en el cannabis posteriormente. Como digo, son unos ratios muy modestas. En el caso del consumo de cannabis y los trastornos de ansiedad, en este caso la investigación es muy escasa. Hay todavía muy poquito, resultados confusos, hay más estudios transversales, y por eso en parte voy a revisar algún estudio transversal, sobre todo porque falta un poco de investigación, no está del todo claro, ¿no? En primer lugar, en el caso de que el cannabis pudiera generar trastornos de ansiedad, de nuevo en el estudio del NESARC, un estudio recientemente publicado el año pasado con individuos adultos, lo que nos encontramos es que el consumo en los últimos 12 meses no incrementaría de forma significativa ni la probabilidad de padecer cualquier trastorno de ansiedad, ni trastorno de pánico, ni trastorno de ansiedad social, ni fobia específica, ni TAG tampoco. Hay que tener en cuenta una cosa que tiene que ver con algo que esta mañana comentábamos, que son los efectos agudos del cannabis frente a los efectos crónicos. Es decir, que sí que es cierto que un consumo agudo, es decir, un consumo intensivo o intenso de cannabis, generaría sintomatología de ansiedad temporal, efímera, por así decirlo, como efecto directo, pero en estos estudios lo que se mira es si con el tiempo eso deriva o se incrementa el riesgo de un diagnóstico de algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿no? Con lo cual, en este caso, uno de los estudios recientes, de nuevo con población adulta, lo que encuentra es que no habría esa asociación significativa entre consumo de cannabis y posterior desarrollo de trastornos de ansiedad. También este estudio de Van Laar, que también es el Nemesis, que se realiza en Holanda con unos 3.000, 4.000 individuos, encuentra más o menos lo mismo. Evalúa distintos trastornos de ansiedad, cualquier trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, agorafobia, fobia social, fobia simple, trastorno de ansiedad generalizada o incluso el trastorno obsesivo-compulsivo. Y en este caso, de nuevo, los ratios indican que no la habría, o modestamente en algún caso aparece un ratio que mínimamente me parece significativo, con lo cual no podríamos decir que exista esa asociación longitudinal, ¿no? Una aportación muy interesante reciente de este mismo año, que es el metaanálisis realizado por Tuomi, que revisa estos estudios longitudinales intentando arrojar algo de luz, y revisa precisamente el estudio del NESARC que comentábamos o el estudio del Nemesis. En este caso, mayoritariamente con población adulta, pero también con algunos estudios con jóvenes, y como vemos, la raya roja, digamos que sería el ratio 1, es decir, que no hay variabilidad en esa probabilidad, y como vemos en resumen, el metaanálisis lo que apunta es que el ratio no es significativo, es decir, que los metaanálisis apuntan a que el consumo de cannabis no sería un factor de riesgo, o como mucho, si acaso, podría ser algo muy modesto, porque todavía faltan más estudios, ¿no? De manera que, de nuevo, no habría asociación significativa entre el consumo y trastornos de ansiedad a nivel general, ¿no? Respecto a la dirección contraria, en este caso sí que hay aún menos investigación sobre el hecho de que los trastornos de ansiedad deriven en consumo de cannabis. Hay estudios concretos con subtipos específicos de ansiedad, pero todavía un poco escasos y no son, digamos, muy consistentes. Y en este sentido es interesante que hay varios estudios que apuntan a que, por ejemplo, aquellos
aquellas personas o aquellos individuos consumidores de cannabis con una mayor sensibilidad a la ansiedad, es decir, con un mayor miedo a las consecuencias de las respuestas de ansiedad, tanto fisiológicas como cognitivas como sociales, tendrían un mayor riesgo de desarrollar un consumo problemático. Eso sí, es decir, consumidores con alta sensibilidad a la ansiedad tendrían un mayor riesgo de derivar en un consumo problemático, de forma que la ansiedad sí que interferiría con la evolución hacia un patrón de consumo problemático. Ahora bien, algunas limitaciones apuntan a que, por ejemplo, en el estudio de Dean, en el caso de las personas de raza blanca no hay diferencia, pero en el caso de las personas de raza negra efectivamente hay diferencia. Es decir, que hay variables culturales por ahí que todavía tenemos que tener en cuenta, ¿no? De manera que no podemos, parece que una posible asociación con mayor riesgo de derivar en consumo problemático, pero todavía es una evidencia muy débil, ¿no? Es interesante en este sentido lo que Wagner encuentra en un par de estudios que tiene que ver con la específica asociación de la ansiedad social. No está todavía muy estudiado, son estudios que algunos se han quedado un poco colgados, alguno más hay, pero que apunta que la ansiedad social podría tener un componente específico en la asociación con el consumo de cannabis, ¿no? Como sí que está evidenciado y sí que seguramente desde la perspectiva clínica resulta bastante evidente que muchos consumidores utilizan el consumo para calmar la ansiedad, de forma que tendría sentido decir que el trastorno de ansiedad puede derivar en un consumo o en un consumo problemático o con alto riesgo de dependencia, ¿no? Por tanto, algunas limitaciones de todos estos estudios. En el caso de los trastornos psicóticos, lo que veíamos por parte de lo que nos planteaba Paco, efectivamente ya está un poco más claro, ya está más avanzado, ya tenemos muchos factores de confusión controlados, tenemos estudios longitudinales, tenemos metaanálisis, etc. Y bueno, parece que ya es consistente, el resultado empieza a parecer un poco más consistente, hablamos de tener precauciones todavía, pero parece más consistente. En el caso de trastornos afectivos y de ansiedad, todavía hay una gran heterogeneidad en la medición, es decir, hay estudios que utilizan entrevistas semiestructuradas, que utilizan diagnósticos de las CID, que utilizan el ADIS para ansiedad, que utilizan algunos evalúan sintomatología de ansiedad genérica, otros sensibilidad a la ansiedad. Todavía es como un poco heterogéneo. Por otra parte, precisamente hoy hemos estado viendo efectos específicos de los cannabinoides y Fernando nos comentaba cómo el sistema endocannabinoide es un sistema muy complejo de entender y un funcionamiento bastante complejo. Por lo tanto, también habría que ver si efectivamente no es lo mismo el efecto que el THC pueda tener en los trastornos afectivos y de ansiedad que el que pueda tener el CBD, porque el funcionamiento es diferente. Con lo cual, de momento, no hay un control que nos permita ver qué se está consumiendo, ¿no? Faltan estudios longitudinales, sobre todo en trastorno bipolar y en trastornos de ansiedad. Hay muy poquito, y sobre todo en trastorno bipolar hay muy poquito. Mucho uso del autoinforme para la evaluación y para el consumo, que tampoco podemos olvidar que precisamente también esta mañana se comentaba cómo en el caso del consumo también los consumidores... Un poco de agua. En el caso de los consumidores, pues utilizamos mucho el autoinforme para evaluar esa prevalencia y eso también es un factor contaminante más. Y por último, que por ejemplo en el caso de la ideación suicida, que sí tiene una asociación significativa, en algunos estudios hay que tener en cuenta que es muy difícil de estudiar porque la investigación en ideación suicida se encuentra con que efectivamente y afortunadamente la prevalencia de ideación suicida es muy baja, con lo cual hace falta estudios muy amplios para poder encontrar población con la que trabajar, ¿no? Por tanto, a modo de conclusión, en el caso de los trastornos afectivos hay una evidencia moderada de que un patrón de uso temprano y un patrón de uso frecuente podría ser un factor de riesgo. Esto es un poco lo que podría apuntarse, como digo, nuevo con muchas cautelas, es un poco lo que parece ir indicándose. De todas formas, hay que tener en cuenta que esa asociación es muy modesta para cualquier uso, es decir, que cualquier uso de cannabis, los odor ratios de metaanálisis apuntan 1.1, apuntan a niveles muy, muy bajos. Por lo tanto, con tantos factores de confusión como hay en el estudio del cannabis y con tantos factores de riesgo y que interfieren con el desarrollo de un trastorno tan complejo como es la depresión, no habría que descartar que todavía podamos introducir una serie de avances metodológicos y que esa asociación desaparezca y sea espuria. Ahora bien, en el caso del consumo frecuente o el consumo más intensivo, la asociación sigue siendo muy modesta, hablamos de un 1.6, hablamos de un 1.7, pero bueno, tiene un poco más de solidez, tiene un poco más de significatividad. De nuevo,
hace falta más estudios que lo corroboren, que repitan metaanálisis, etcétera, y que confirmen algo más, ¿no? Una débil evidencia de que el trastorno depresivo mayor podría ser un factor de riesgo para el consumo, muy débil también, no se puede concluir de momento que eso sea así. No hay suficientes estudios sobre cannabis y trastorno bipolar, muy poquito. Sí que hay estudios que apuntan, algunos en concreto de González Pinto, que también comentaba antes Paco, de que el consumo de cannabis puede alterar el curso del trastorno bipolar. Algunos estudios han encontrado un adelanto del primer episodio maníaco, una mejora de la sintomatología en los consumidores con trastorno bipolar una vez que se deja el consumo. De forma que, bueno, una interferencia por lo menos hay. Lo mismo sucede con la depresión. Si bien la causalidad o ese patrón no está demostrado todavía o no está evidenciado, lo que sí que se ha encontrado y parece ser es que el consumo de cannabis altera la sintomatología depresiva, pudiendo agravar los episodios y pudiendo dificultar la recuperación, ¿no? En ese sentido, por lo menos esa perspectiva parece que es la situación actual, ¿no? En el caso de trastornos de ansiedad, muy poca investigación, todavía son hipótesis muy sueltas, no se puede concluir nada firmemente, muestras pequeñas, mucho estudio transversal. Y la evidencia parece apuntar y da un poco la sensación de que el metaanálisis o algunos estudios como que todos llevan a esa misma conclusión de que parece ser que no, que el consumo de cannabis no es un factor de riesgo significativo para trastornos de ansiedad. En este caso, creo, y de cara, luego lo comentaré, de cara a líneas futuras, en el caso de los trastornos de ansiedad creo que es muy relevante de nuevo hacer estudios específicos por distintos trastornos porque puede tener componentes muy particulares en función del diagnóstico, ¿no? Y eso todavía pues, es muy escasa la investigación en ese tema. Por otra parte, sí hay ciertas evidencias también de que la sintomatología de ansiedad o la sensibilidad a la ansiedad podría ser un factor de riesgo significativo, también modesto, o que pudiera empeorar el curso de los consumos de cannabis, ¿no? Evidentemente, una persona consumidora con alta sensibilidad a la ansiedad y con un consumo con objetivos de automedicación va a tener más probabilidades de derivar en un consumo de carácter dependiente, ¿no? Y de nuevo la ansiedad social, que parece tener una asociación particularmente relevante, pero que de nuevo con poco es una hipótesis, ¿no? Un planteamiento posible. De cara al futuro, por lo tanto, parece necesario emplear estudios a población joven. Esta mañana lo comentaban también varias ponencias. El sistema endocannabinoide, la maduración cerebral durante toda la adolescencia, parece que es en ese periodo donde más vamos a ver si efectivamente sucede alguna alteración. La población adulta, lo que estaba Fernando esta mañana, pues no es lo mismo un adulto consumiendo cannabis que un adolescente. Y lo mismo sucede con el posible riesgo de presentar este tipo de trastornos, ¿no? También focalizarse en patrones específicos de riesgo. En lugar de estudiar cualquier consumo de cannabis, parece que tenemos que hacer como con cannabis, empezar a estudiar una idea de dosis-respuesta, al menos en materia de depresión, para ver si efectivamente, comparando consumidores muy frecuentes con consumidores esporádicos, ¿no? Separarlos un poco. Más longitudinales y metaanálisis, sobre todo para ansiedad y trastorno bipolar, y como decía antes, estudios sobre trastornos de ansiedad específicos, que yo creo que es muy necesario. Muy bien, pues nada más, creo que es todo. Muy bien de tiempo. Muchas gracias y... Muchas gracias. Damos apertura al turno de preguntas. Aquí abajo, por favor. Arriba y allí. Bueno, en primer lugar, me han encantado las dos presentaciones y los dos habéis hecho una pregunta, va dirigida a cualquiera de los dos. Mención específica a la cuestión de la dosis. Solamente es una pequeña reflexión y intentar conocer vuestra opinión. Cuando nos vamos, por ejemplo, al modelo de ansiedad, en los modelos experimentales desde los años 70, se puede demostrar, incluso se ha podido ver cuál es la biología en el circuito, es decir, básicamente el efecto, por ejemplo, en la amígdala, que muy bajitas dosis de THC o agonistas cannabinoides son ansiolíticas, empezamos a crecer la dosis y son profundamente ansiogénicas. Si uno se va a las descripciones de los años 70, cuando aparece el THC, todas coinciden que el principal, diríamos, evento psiquiátrico adverso del consumo de cannabis era el ataque de pánico, mientras que el principal motivo de uso de automedicación era la ansiolisis. Conociendo que el THC actúa, o los receptores cannabinoides sobre los que actúan, están en dos poblaciones distintas de neuronas, fundamentalmente glutámico y GABA, con diferente sensibilidad, lo que hace que muy bajas dosis tengan el perfil opuesto a las muy altas dosis,
la pregunta es, ¿existe en alguno de los estudios, tanto para esquizofrenia como para ansiedad, evidencia suficiente para poder decir que el cambio que ha habido en los últimos 10 años en el patrón de uso de cada vez más dosis más potentes haya podido enmascarar completamente el hecho de que el uso del cannabis tenía al principio, por así decirlo, de los estudios clínicos, unos hallazgos que posteriormente por el incremento en la potencia se han opuesto y no podemos ver nada ni siquiera en los longitudinales? Es una pregunta porque, claro, al final choca mucho que la ansiedad no salga nada, pero si uno revisa la literatura farmacológica, la ansiedad es la principal indicación de medicación ahora mismo en desarrollo basada en el sistema endocannabinoide. Es una contradicción absoluta. Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión. Sí, efectivamente, muchas gracias, Fernando. Creo que uno de los principales problemas que yo encontré en la revisión en cuanto a la ansiedad es que está un poco todavía patas arriba la investigación, es decir, la limitación que tienen incluso los metaanálisis planteados, que es algo que ya se ha superado un poco en el caso de los trastornos psicóticos, es que hay un poco de orden en los trastornos psicóticos, de pues edades de inicio, una serie de factores, etcétera. En el caso de los trastornos, incluso los afectivos, que la investigación va un poco más avanzada, hay mucha mezcla de los estudios. En algunos son jóvenes, en otros son seguimientos de 3 años, en otros seguimientos de 14 años. En unos, por ejemplo, los estudios del NESARC parten de una limitación muy grande, que es que el NESARC preguntaba por me parece que es lo que aparecía en el primer cuadro, son el consumo, me parece que pregunta mensual o más infrecuente, entre semanal y mensual, o más frecuente que semanal, ¿no? Es muy poco definido, ¿no? Dificulta mucho que efectivamente, si metemos grandes poblaciones con todas las variables contaminantes que implican este tipo de trastornos, es perfectamente probable que todavía no haya orden, es decir, que no se vean esas asociaciones. Más aún cuando además se meten todos los trastornos juntos de ansiedad. Y yo creo que desde el punto de vista clínico, una fobia específica no tiene nada que ver con un TAG en el sentido de perspectiva clínica o de incluso el uso, ¿no? De un perfil de una persona con una alta ansiedad que deriva en un consumo terapéutico frente a una persona con una fobia específica que, aunque sea un trastorno de ansiedad con respuesta relacionado con una respuesta de miedo, creo que tiene un patrón diferente, ¿no? Con lo cual creo que en ansiedad todavía falta, como decía al final, mucha investigación respecto a trastornos específicos y, de nuevo, teniendo en cuenta variables, o lo que comentaba, los cannabinoides, como tú comentabas, la intensidad, la frecuencia, son variables que todavía no están controladas. Entonces, es perfectamente posible que, de momento, estos estudios obviamente ofrecen una respuesta conservadora de que no hay esa asociación, pero yo no dudo de que de que se puedan encontrar esas asociaciones cuando se mejore un poco la investigación, efectivamente. Pero todavía en ansiedad es poquita la que hay, por lo menos del tamaño de la relevancia de las que tienen las investigaciones que ya se hacen en trastornos psicóticos o afectivos, ¿no? Hay un par de preguntas allá al fondo. Hola, buenas tardes. Felicidades por la presentación. De verdad que ha sido magnífica. Yo en realidad quería hacer una pregunta que va muy en la línea de la que ha hecho Fernando, y quería profundizar un poco igual en el aspecto metodológico. Cuando has hablado de las limitaciones de estos estudios observacionales, entre ellas la heterogeneidad de las medidas de las variables, para mí desde el punto de vista farmacológico una limitación muy grande es esta que estamos hablando de la estandarización de qué es el cannabis. O sea, cuando hablas de un efecto dosis-respuesta, estamos hablando de la frecuencia con la que estos usuarios consumen cannabis, pero no estamos hablando ni de la composición del quimobar, ¿no? ni de la ruta de administración, ni de la frecuencia de administración dentro de su patrón de consumo, ¿no? Entonces, como investigadores clínicos, mi pregunta es ¿qué se puede hacer realmente para hacer, o sea, qué pasos se pueden dar para hacer una estandarización de este consumo, para que los datos observacionales, que a lo mejor ya no serían observacionales, ¿no? Cuando uno estandariza lo que están tomando los voluntarios, incremente el valor de estas investigaciones? Gracias. Efectivamente, una de las limitaciones es eso, que la variabilidad
en el contenido del THC entre las plantas es enorme. Entonces, cuando se habla de la relación dosis-dependiente, pues está basado habitualmente en el número de cigarros que dice el sujeto que consume o la frecuencia que consume. Pero claro, no hay un análisis del contenido de THC en esas plantas. De otra forma, hay algunos estudios donde sí, bueno, por ejemplo, los que se han comentado de las variedades sin semilla, que tienen un porcentaje mayor, y entonces sí que se ve ahí que esa mayor potencia está mayor relacionada con la evolución, con la psicosis. Pero efectivamente los primeros cohortes, el efecto dosis-dependiente se basaba en lo que decían que fumaba, en la cantidad que fumaba y en la frecuencia, pero no había datos sobre qué contenido de THC tenía el cigarro que fumaba. Claro, lo ideal sería poder medirlo, pero eso añade una complejidad bastante importante, porque es enorme la variabilidad en los mismos sitios, entre lo que consume el mismo individuo habitualmente. Exacto, yo, bueno, nada, únicamente comentar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paco. La investigación en cannabis tiene ese punto de que es un poco frustrante, porque también luego las analíticas de orina tampoco te permitieron los análisis objetivos, porque hay una combinación incluso de efectos interactivos, etcétera. Es una droga muy complicada, ¿no? Sí que es cierto, por lo menos, que el hecho de hacer estudios longitudinales, estudios tan potentes, metaanálisis, controlando un montón de factores de confusión, también lo que permite es un poco hacer una media, ¿no? En el caso de comparar estudios interculturales sí que ya hay más dificultades, pero dentro del NESARC, por ejemplo, en población americana, podemos estimar que la media de la concentración tampoco va a ser una gran variabilidad. Nos encontraremos una media de concentración de THC, que ya se ha comentado por aquí, con una desviación típica arriba-abajo, y más o menos las formas de preparación sucede igual, pues puede tener mucho marihuana o menos, pero bueno, dentro de lo que cabe podemos hablar de un perfil más o menos estándar, no más o menos estándar, pero que podemos ver que en esos estudios tan grandes se obtiene un punto medio relativamente potente, ¿no? Pero obviamente lo que comentaba Fernando es que en el caso de la ansiedad, por ejemplo, pues es que no, es muy difícil, no tiene nada que ver un perfil con otro. Alguien que utiliza una pequeña cantidad con más cannabidiol, el que busca un perfil o el otro, eso se pierde en los estudios, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues seguir intentándolo, seguir en ello y mejorar un poco la calidad de lo que se va haciendo, utilizar también instrumentos que por lo menos sean homogéneos. En el caso de trastornos afectivos hay una enorme variedad de instrumentos, ¿no? Y eso dificulta y muchas veces creo que oculta los resultados que podríamos encontrar. Entonces, por eso yo creo que también hay resultados muy conservadores aún en ese ámbito. Creo que hay tiempo para un par de preguntas más, una allá atrás y a continuación usted. Sí, Bruno Casal, de la Universidad de La Coruña. Mi pregunta, bueno, enhorabuena por las dos ponencias, creo que fueron muy buenas. Mi pregunta va para la ponencia de Sergio. En el caso, es el eterno dilema, el dilema de la causalidad entre variables. Es el dilema que echa por tierra muy buenos trabajos en ocasiones, ¿no? Entonces, mi pregunta es si en estos metaanálisis se ha considerado como un factor de calidad lo que es haber trabajado con metodologías como las variables instrumentales. Es decir, utilizar instrumentos indirectos. Se oye con un poco de reverberación, entonces me pierdo trozos. No sé hasta dónde me escuchasteis. La parte final, nada más que estudios. Vale, sí, únicamente en la selección de estudios de los metaanálisis, si hay alguna indicación en cuanto a la calidad de estos estudios de que se ha utilizado o no técnicas de variables instrumentales, es decir, variables utilizadas como instrumentos para analizar la relación causal. Es una técnica que tiene un gran peso y que evita, en cierto modo, estos problemas de causalidad de los que hablabais. No entendí muy bien a qué instrumentos hace referencias, que perdona. Sí, por ejemplo, si quieres analizar, vamos a poner por caso, consumo de drogas sobre participación laboral, un instrumento factible pues sería el precio de la dosis de cocaína o el precio de la dosis de cannabis, o sea, terceras variables. No sé si en estos estudios se ha considerado la utilización de este tipo de metodologías, porque realmente son metodologías muy consistentes de cara a eliminar la causalidad entre variables. Muy bien, hace referencia a variable de precio, disculpa, no creo que sea... Bueno, es un ejemplo que puse, no sé, en este caso... Hombre, realmente hay uno de los problemas precisamente con trastornos afectivos. De hecho, para mí, hace unos años que revisando precisamente este tema se concluía, y la mayoría de los estudios en 2010-11 apuntaban que no era muy concluyente, porque los factores de confusión, por ejemplo, para un trastorno como la depresión,
es complejísimo, ¿no? Entonces, claro, hacer estudios tan grandes con tantos sujetos, midiendo todas las variables bien, todavía tiene muchas limitaciones. Se controlan un montón de variables en estos estudios, es decir, hablamos de evaluaciones tanto en el SAR como el Nemesis, como el del Australian Twin Story. Se controlan pues, desde la historia psiquiátrica y de consumo de los padres, variables de personalidad, sintomatología previa, sintomatología en la base, consumo de otras sustancias, es decir, que hay muchas variables, ¿no? Con lo cual también a veces incluso esas propias, tanto control de factores de confusión siempre tiende a respuestas más conservadoras. Aún así, es verdad que habrá más, ¿no? Y precisamente estos metaanálisis y estudios van mejorando en la medida en que cada vez, cuanto más hay, más puedes elegir estudios longitudinales más limpios, ¿no? Pero claro, esos son estudios muy costosos que ahora empiezan a salir en trastornos afectivos, igual que en trastornos psicóticos ya hace unos años empezaron a salir, y a lo mejor iremos viendo seguramente en los próximos años más que confirmen o que contradigan un poco esta relación. Falta todavía unos años de estudio en ese sentido. Vale, muy bien, gracias. A ti. Te dan toque de terminar por ahí, Manuel. Está bien. Que no te pregunte y ya está. No. Sí. Tranquila. Vamos bien. ¿Dónde está? Sí. Yo quería comentar con relación a lo que se ha hablado de la homogeneización de la dosis, etcétera. Este año sí que se han publicado como 2 artículos que mañana yo comentaré cuando tenga que hablar al respecto, y un intento no muy conseguido, para que no nos vamos a engañar, de intentar homogeneizar que son dosis de THC, de cannabinoides, etcétera, y es un tema que claramente se está intentando mejorar, pero no es fácil. Y sí que quería hacer un comentario, sobre todo a lo que ha comentado Sergio. Yo creo que uno de los principales factores de confusión que hay y que no siempre se mira con relación a los trastornos afectivos, trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad es el consumo de tabaco. El consumo de tabaco, que ya de suyo sí que está claramente, está asociado con el consumo de cannabis, sin ninguna duda, en Europa por lo menos. Entonces, los trastornos afectivos están muy ligados al consumo de tabaco, y también determinados trastornos de ansiedad, que son muy heterogéneos, también, ¿no? Y yo creo que es una de las cuestiones que claramente, es decir, que es un factor que no siempre se ha tenido en cuenta y que cada vez habrá que tenerlo más en cuenta. No sé. Gracias. Sí, pues nada, únicamente que sí que estoy completamente de acuerdo que efectivamente eso se tiene que ir incorporando de alguna manera. También hay planes de elaborar un concepto de la unidad de porro estándar y cosas así que se plantean un poco de evaluación objetiva de consumo, pero es que eso, incluso cuando uno se ve pensando en evaluar eso, hay que preguntar, además los porros se comparten a veces, entonces claro, es difícil, es muy difícil objetivar eso, ¿no? Es efectivamente complicado. Muchas gracias. Gracias a los ponentes. Gracias a todos.